Hola, ¿cómo se encuentran? Vamos a continuar con los gráficos en este caso, XS o gráfico de medias y de desviación estándar para ir concluyendo o avanzando en la segunda unidad. En el tema pasado se habló sobre el gráfico XR, que era de medias y de rangos. La diferencia entre estos dos gráficos es que el de rangos servía para muestras o para grupos más pequeños o sistemas de producción con menos cantidad. Esta es para producción masiva, es para cuando hay mayor cantidad de datos, en este caso derivado de que hay mayor cantidad de fabricación de productos. Entonces, el de rangos como que era un gráfico que nos daba, pues, variaciones dependiendo, ahora sí que, los datos, ¿no? La extensión de los datos. Recuerden que rango es el número mayor menos el menor, entonces era prácticamente como una extensión de los datos. En este caso, lo que es gráfico XS, pues, prácticamente es la desviación estándar. No solo la amplitud de un dato hacia otro, sino qué tanta variación hay de un dato hacia otro, pero de manera masiva, porque se va comportando un poquito más acelerado debido a la cantidad de productos que se están generando, ¿no? Entonces, prácticamente la carta XS, pues es un diagrama para variables que se aplican a procesos masivos, en lo que se quiere tener una mayor potencia para detectar pequeños cambios. En la de rangos no se iba a detectar tanto esos pequeños cambios, a lo mejor se iba a notar, si es que hubiese un problema, se iba a notar a mayor grado o de manera más general, pero en cambio esta carta es para procesos masivos, como ya se mencionó, pero también como para identificar problemas más puntuales, ya que te da la desviación estándar o la variabilidad que existe entre cada dato o cada característica de calidad de los productos. Si por lo general el tamaño de los subgrupos pues es de n mayor a 10. Los límites de control. Recuerden que teníamos que obtener los límites de control. No son los límites que como capacidad del proceso nos estamos poniendo. Que yo diga, bueno, quiero que mi producto mida 10 más menos 5. O sea, de 10 a 15 o de 9.5, ¿no? Sino ese límite que está dando el mismo proceso, ¿sí? Probablemente yo puedo decir, bueno, yo quiero que mi límite de control sea de 10.5, ¿sí? Y yo pienso que mi producción es de 10 más menos 5, por ejemplo, pero sin embargo, o de 10 punto, de 10.5 o más menos punto 5, no, perdón, eso quise decir. Bueno, entonces, probablemente yo me sorprendo esos límites de control, sin embargo, al momento de tomar los datos y hacer las gráficas, resulta que me da 10.6, 10.7 o 9.4. Entonces, el límite de más menos punto 5 que yo supuestamente me estaba poniendo, resulta que no era eso. Entonces, ya estos límites me dicen el verdadero límite, espero que me valgan la redundancia, ¿no? El mismo límite que actualmente está tomando el sistema o la producción, o sea, propio de sus características de variabilidad. Entonces, aquí vemos las fórmulas, son muy similares a las de rangos y todas van a ser similares. Cambian algunos aspectos, por ejemplo, en la otra, pues obviamente se utilizaba el promedio de los rangos. En este caso, como estamos hablando de desviación, pues obviamente es lo que es la media de las desviaciones y pues utilizamos las constantes. Ya vimos unas tablitas en las cuales nos da la valoración numérica de ciertas constantes que se utilizan en este tipo de fórmulas. Tenemos la fórmula que es para el límite superior y la fórmula para el límite inferior. Aquí nos da un ejemplo sobre la fabricación de botellas de plástico o de envases de plástico, pero nos está hablando como de una preforma o de un producto no final, sino un producto intermedio. Nos da unos datos aquí que son las medias y los datos de las desviaciones estándar de un conjunto o una muestra, ¿no? Entonces, me voy a ir muy rápido. Yo creo que esto ya no hay tanta necesidad de explicarlo porque es prácticamente lo mismo. Si lo vamos a hacer en Minitab, pues solamente vamos a pegar los datos, ¿no? En las celdas y le vamos a dar gráficos. En este caso sería gráficos para variables. XS, le damos seleccionar los datos y nos arroja las gráficas. Y si lo hacemos en Excel, pues recuerden que yo hice estas fórmulas, puse los datos en mi Excel,
puse las fórmulas con las fórmulas que vienen ahí y una vez que me dio los datos, lo que hice fue hacer la gráfica, ¿no? Pegar los datos. Entonces, esto es prácticamente lo mismo que expliqué con lo de los gráficos de control de XR, X testada con R, solamente cambia las gráficas. Incluso se puede usar la misma plantilla o el mismo Excel, solamente cambiamos un poquito los datos. Aquí viene este ejemplo, les decía, y vámonos a las gráficas. Supongamos que ya nos dio aquí lo que es, lo pasamos a Minitab y ya nos dio, o al Excel, y ya nos dio estos límites que nos habla de esta gráfica que sería de medias. Aquí nos está diciendo que aparentemente todos los datos están muy apegados a la media. Sin embargo, hay un dato que sale del límite de control. Este tipo de cosas son las que hacen ruido. Entonces, vemos aquí por qué se sale ese dato, o sea, qué es lo que está pasando. A ciencia cierta o a simple vista, quizá nosotros como inexpertos o no conocemos, por ejemplo, el proceso de las botellas, quizá nos espantemos o no sepamos saber por qué ese dato salió fuera. Sin embargo, ese tipo de gráficos, quien los debe de interpretar más o debería de analizarlos y tomar decisiones son los expertos en las líneas de producción. No quiero decir que usted no lo seamos nosotros o ustedes, me refiero a que cuando ustedes ya estén dentro de un proceso, que ya tengan un poquito más de experiencia y apliquen estos gráficos, entonces vamos a poder analizar de manera más puntual un gráfico. Ahorita a simple vista podemos decir, hay un punto fuera de control, pero si estuviéramos nosotros dentro de este proceso, ya en un tiempo, sabiendo cómo opera, cómo se da, cuáles son sus variables y sus características, pudiéramos darnos una idea, a eso me refiero o a eso quiero llegar, de por qué este punto está fuera. A lo mejor dice, bueno, quizá, no sé, en ese momento, en ese turno, porque hay que ver qué tipo de producto es, se supone que aquí nos da qué producto es o qué número, no sé, el operador encargado fue al baño y le dejó a la otra persona, entonces esa persona lo hizo mal y se salió de control, ¿no? O alguien tomó mal el dato, también dice, no, siempre está bien, seguramente alguien tomó mal el dato. Pero les comento, cuando uno ya es experto en la operación, ya con más facilidad puedes analizar e interpretar este tipo de gráficos. Aquí este es el de desviaciones. Aparentemente aquí hay un punto afuera, ¿no? Pero no nos dice que hay ningún punto fuera, porque no son las mismas gráficas. Acá estamos hablando de la media de los datos. Aquí estamos hablando de la varianza entre cada dato. Entonces nos habla que está muy, muy pegado todos los datos, o la mayoría están pegados a la media de esa variación. Por ejemplo, si yo quiero que la variación de mis datos sea de 0.1, no quiero que todos los datos varíen por lo menos 0.1. Si varían 0.2, ya no me parece, ya no me gusta, ya no está bien. Entonces, queremos que siga una media de variación. O sea, por ejemplo, yo hago la comida, ¿no? Hago una sopa de arroz, no sé, un espagueti. Entonces, quiero que ese espagueti siempre me salga con el mismo sabor, siempre, siempre, siempre con el mismo sabor. Entonces, quiero que la variabilidad del sabor sea lo mínimo. Si dices, bueno, es que siempre le hace falta una pizca de sal, pero te queda bueno. Ah, bueno, siempre quiero que probablemente me falte esa pizca de sal, pero sepa bueno y no me quede salado o muy simple, ¿no? A eso se refiere. Entonces, quiere decir que la mayoría de los datos están dentro de esa variabilidad entre cada uno, más no quiere decir que esté centrado el proceso, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo les pongo un ejemplo de una gráfica. Supongamos que esta es la gráfica de medias y que todos mis datos están aquí, ¿sí? Todos están muy pegados aquí. Esta es mi media, ¿no? Entonces, esto es perfecto, ¿no? Quiero que el comportamiento de los datos sea en la mitad. Pero si yo tengo una gráfica, por ejemplo, de desviación estándar, o supongamos que esta gráfica es de desviación estándar y vemos que todos los datos están dentro de una media que yo quiero.
¿sí? Este es el límite superior y este es el límite de... Y todos mis datos están apegados a la media. Pero resulta que todos estos datos, esos que están aquí, resulta que todos están aquí. Y dices tú, ok, esta es mi gráfica de la desviación estándar, ¿no? Y todos los datos están pegaditos, como esta. Pero resulta que esta es mi media, entonces a lo mejor esta línea que está aquí, están aquí. Entonces, tú sí están todos los datos pegaditos, pero están fuera de los límites de control o están muy pegados al límite superior. Tienden a salir. Eso es a lo que quiero, por eso es importante hacer un gráfico y otro. Sí, ok, el de rango, qué me dice el de rango? Bueno, qué tan un dato está despegado del otro, ¿sí? Con respecto a lo que es el tamaño. Pero la desviación estándar es la desviación o la variación que hay entre cada uno de los datos, ¿sí? Porque yo puedo decir, un dato me puede medir 1 y otro me puede medir 10, ¿sí? Entonces el rango es demasiado. Puede que todos estén teniendo este mismo rango y entonces mi gráfica se va a ver así. Pero resulta que la desviación, o sea, entre cada dato, está muy grande, muy despegada. Entonces, es por eso que las gráficas se hacen de diferente. No puedo tomar una decisión, les decía en los gráficos pasados, con un gráfico de media solamente o con un gráfico de desviación solamente, porque puede que la desviación sea muy pegada, pero esté fuera de los límites de control de las medias, de lo que yo desearía, o los rangos y la variabilidad o esa desviación, a pesar de que se comporta de manera uniforme, están totalmente despegados los datos uno del otro. Entonces, es por eso que se utilizan varios gráficos, porque todos me dicen algo diferente. Puede que esté pegado los datos porque su desviación es muy poca, pero esté fuera de los límites de control o muy pegado a un límite o un dato esté muy separado de otro. Entonces, eso es la diferencia entre cada uno de las gráficas. Bueno, hasta aquí es lo que es gráficos XS, si se dan cuenta es prácticamente lo mismo, solamente se aplican para situaciones diferentes, uno masivo y el otro con menos datos. La desviación estándar me dice la variación que existe entre cada dato, el rango, la apertura que hay entre cada dato y la media, bueno, si realmente estoy cumpliendo con el estándar que se desea, ¿no? Esa es. A continuación vamos a pasar a lo que son las gráficas, perdón, lo que es la capacidad del proceso, que sería el último tema. También les quiero recalcar que este tema veo que se repite en el temario. Aquí en lo que es gráficos, en la segunda unidad, lo que es gráficos para variables, habla de los gráficos XR, de rangos y de desviaciones para grupos y para grupos, datos individuales, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Pero también nos habla al final de lo que es la capacidad del proceso, CPK. Este, pero veo que en la tercera unidad habla de gráficos, pero NP, ¿sí? Gráficos N, gráficos NP, es por atributos, ¿no? Por defectuosos o por productos defectuosos, pero también nos habla al final de una capacidad del proceso, entonces es la misma, así que ese tema pues sería repetitivo, ¿no? Si se vuelve a mencionar, entonces ahorita vamos a ver lo que es capacidad del proceso que viene en ambas unidades. Y posteriormente, pues voy a pasar a la tercera unidad, que es lo que es gráficos para atributos. Herramientas para determinar la capacidad productiva. Aquí viene un concepto que es capacidad del proceso, pero primero vamos a comprender varios de los conceptos que se utilizan para determinar esta capacidad. Primero, tenemos aquí la imagen o el diagrama de un proceso. Ya sabemos que un proceso tiene una entrada, que es la materia prima. Tenemos maquinaria, mano de obra, indicadores, estándares, todas las 6 M's que ya hemos estado viendo. Para este ejemplo vemos que es un proceso de rebajado del producto. Y finalmente tenemos un producto terminado. Todos los productos terminados de un proceso tienen que contar con ciertas características de calidad.
¿Cuáles son las características de calidad? Aquí ya vemos algunos términos que están marcados en negritas. Vamos a ver cada uno primero antes de comprender la definición. Una característica de calidad es un requerimiento del cliente, como por ejemplo el color, el sabor, el tamaño, la textura, la viscosidad, la dureza, la durabilidad, ¿sí? La forma, en fin, todas esas especificaciones son características de calidad. ¿Sí? Cuando vamos a mandarnos a hacer alguna prenda, decimos de qué talla la queremos, de qué color, de qué tela, con qué acabado. Bueno, todas esas son características de calidad. Para este caso, una de las características de calidad de este producto es el diámetro, es decir, que mida cierta distancia, y también puede ser que tenga otra característica que es el largo, por ejemplo, el acabado o si se va a pintar. Entonces también tiene características de calidad. ¿Y qué nos muestra aquí? Que existen herramientas de medición de esas características de calidad. Les decía, para este caso es el diámetro. Bueno, vemos el proceso, pero este proceso también tiene especificaciones. ¿Cómo lo vamos a controlar? Con estas medidas, con los límites superiores e inferiores del proceso. X va a ser el valor nominal. Aquí vemos que se habla de un valor nominal. Es el valor exacto que queremos que mida esa característica de calidad, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a pedir un pastel y queremos que pese 900 gramos, pues queremos que pese 900 gramos. Sí, o si vamos a comprar unos lentes y son de 2.0 de graduación, queremos esa graduación. Ese valor exacto o específico de un producto, hablando de cierta característica de calidad. Esa va a ser mi X. Supongamos que este diámetro queremos que sea de 10 centímetros. Entonces, aquí va a ser 10 centímetros más menos Y. Y es una tolerancia, ¿sí? En cada proceso va a haber una variación natural, siempre va a haber una variación. No vamos a poder eliminarlo, quizá en un futuro sí cuando tengamos más tecnología, pero por lo pronto la variación entre productos es muy normal. Lo que podemos hacer es reducir lo más que se pueda esa variación. Para eso se necesitan ciertas herramientas para controlar el proceso. Entonces, esta lleva a ser esa tolerancia. Supongamos que va a ser X más menos 3 milímetros, supongamos. Entonces, aquí en este diagrama vemos que tenemos X más 3, nuestro límite superior sería 10.3 y X menos 3 sería 9.7, nuestro límite inferior, ¿sí? Esa sería eh, esas serían las tolerancias. Entonces, ¿quién sería X? Sería 10. Bueno, aquí a 3 me refiero a 0.3, ¿sí? Para que no nos confundamos en esa parte, para que no digamos, bueno, es 3, no, es 0.3, perdón. Entonces sería 10.3, ¿sí? Y 9.7. Aquí nos muestra que este producto o esta medida está dentro de las especificaciones. Supongamos que ustedes toman dos muestras y que un producto tiene un diámetro de 9.6, por ejemplo. Si el límite inferior es de 9.7, quiere decir que ese punto o ese dato está fuera de especificación. Ese producto ya es un producto no conforme. Y supongamos que el siguiente que tomamos mide 10.2, por ejemplo, está dentro de los límites, sigue dentro de los límites. Quizá no es un valor nominal, pero está dentro de los límites permitidos de la variación natural de nuestro proceso. ¿Sí? Entonces, ya comprendido estos conceptos, ¿cuáles son las especificaciones? Van a ser los límites superior e inferior. ¿Quién va a ser X? El valor nominal, es decir, el valor que nosotros queremos que tenga esa característica. Y más menos Y va a ser la tolerancia. En este caso decíamos que era de 0.3. Entonces sería X más menos 0.3. Entonces vemos
o leemos lo que es la definición de la capacidad del proceso, que sería conocer la amplitud de la variación natural del proceso en relación con sus especificaciones y su ubicación respecto al valor nominal para una característica de calidad dada, y así saber en qué medida cumple los requerimientos. Es decir, la capacidad del proceso es conocer esta variación que va a existir con respecto a un valor nominal y a esa tolerancia que nos va a dar las especificaciones, que son los límites superior e límite inferior. Y así sabremos cuáles son los valores que están dentro o están correctos dentro del proceso y fuera. Aquí nos habla también de la ubicación. Si queremos un proceso centrado, es decir, imagínense que aquí van los puntos, lo queremos centrado, el proceso. Entonces, para determinar esta capacidad tenemos unas herramientas que serían los 4 índices principales. El índice CPI, que es el índice de la capacidad del proceso con respecto al límite inferior. La capacidad del proceso o el índice de la capacidad del proceso con respecto al límite superior. Tenemos también el índice CPK, que es la capacidad del proceso real, que nos dice que a final de cuentas es como un ajuste del CP, de la capacidad potencial del proceso. Indicador o índice CP, que es la capacidad potencial del proceso. El índice CP me va a decir la variación que existe entre cada producto o la variación del proceso. Pero el índice CPK me va a decir si la ubicación que tiene es en el centro, si está centrado. Ahorita vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo vamos a interpretar este indicador primero? Si al aplicar las fórmulas que vamos a ver más adelante nos da arriba de 1, el CPK es arriba de 1, quiere decir que este proceso está centrado y dentro de los límites superior e inferior. Aquí vemos cómo nos muestra la gráfica, ¿sí? Dentro de esta curva están todos los datos y nos dice que está centrado. ¿Sí? A simple vista se ve. Si el CPK es igual a 1, nos dice que sí está bien, que el proceso sigue estando bien. Dentro de los límites, solamente ligeramente inclinado hacia un límite, en este caso el inferior, pero sigue estando dentro de los límites. Solamente hay que tener mayor control. Nos dice que tengan mayor control del proceso. Y si el índice CPK está entre 0 y 1, quiere decir que entonces no está centrado y muchos de los productos están fuera de los límites, del límite inferior. Si el CPK nos sale igual a 0, no está centrado obviamente y más de la mitad o la mitad de los productos que salgan de ese proceso van a ser no conformes. Es decir, no van a cumplir esas tolerancias ni van a estar dentro de las especificaciones permitidas. Y si el proceso es menor que 0, pues sinceramente aquí vemos, vemos que el proceso está mal, totalmente descontrolado, fuera de los límites y todos los productos son de muy mala calidad. Eso es lo que nos indica estas representaciones o cómo es que nosotros diríamos el proceso con respecto a este indicador está bien o está mal. Lo único que tenemos que saber para no confundirnos con tanto signo o pensar hasta dónde es que el CPK siempre me tiene que salir mayor a 1. Si es mayor a 1.3, está excelente. Si es menor a 1, no está centrado ni sirve. Aquí vemos una tabla más específica. Aquí vemos, si nos da a 1 el CPK, el valor del indicador, quiere decir que hay 1,349 productos fuera, pero hablando de 1,000,000. Si fabricáramos un millón de productos o tuviéramos 1,000,000 de especificaciones, perdón, 1,000,000 de partes de algún producto, de algún proceso, y el índice nos sale en 1, quiere decir que hay
1,349 productos fuera o de mala calidad. Y vean, conforme va aumentando el índice hasta 2, va disminuyendo los productos fuera de especificaciones o llamados también productos no conformes. Un producto no conforme es el que no cumple con las características de calidad, es decir, es de mala calidad, un producto no conforme y hay que separarlo. Y entre más va bajando a 0, va aumentando, ¿sí? Aquí el 2 es llegar a 0 productos defectuosos. Y es alcanzar el nivel 6 sigma. Vemos un ejemplo aquí, el proceso de corte. Supongamos que tenemos o estamos hablando de una capa de una llanta que se fabrica y que el valor nominal o lo ideal es que esa capa mida 780 milímetros. Y nos dice que el proceso tiene una tolerancia de más o menos 10 milímetros. Quiere decir que las especificaciones o los límites quedarían en el límite inferior 770 o el límite superior 790. Y se hacen muestreos de cada 30 minutos con 5 capas. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Sí, que aquí está el valor nominal y que el proceso pudiera estar ligeramente desviado. Por lo pronto, lo que se quiere entender con este ejemplo son los datos. ¿Sí? ¿Cómo es que funcionan? Para poder obtener esta información necesitamos hacer muestreo, tener especificaciones, tener tolerancias para esas especificaciones y tener un valor nominal. ¿Qué nos dice el índice CP? ¿Cómo se obtiene este indicador? Esta es la fórmula. CP es igual a la especificación superior menos la especificación inferior entre 6 por sigma. Sigma es la desviación estándar. Hay que sacar la desviación estándar de ese conjunto de datos para poder sacar este índice CP. Sustituyendo y siguiendo con el ejemplo de las llantas, vemos aquí que sería 790 menos 770, recuerden las especificaciones, entre 6 por 3. Aquí nos está dando un ejemplo que la desviación estándar del proceso es de 3. Nos da un resultado de 1.1. Recuerden, ¿qué significaba el 1.1? Que arriba de 1 el proceso quiere decir que estaba bien. Entonces, ese indicador de la capacidad potencial del proceso nos dice de momento que está bien, que la variación que existe entre los productos es adecuada. Sin embargo, no sabemos qué nos dice nuestro CPK, si está correctamente centrado el proceso o no está centrado. Vemos, para poder saber esa parte, vemos aquí cómo obtener los índices CPI, CPS y CPK. Acuérdense que el CPI es con respecto al límite inferior, este con respecto al límite superior y la capacidad real del proceso. Estas son las fórmulas para obtener la capacidad del proceso con respecto al límite inferior es igual a la media de los datos o el promedio menos el valor de la especificación inferior entre 3 por sigma o la desviación estándar. Y para sacar la capacidad con respecto al límite superior es la especificación o el dato de la especificación superior menos la media de los datos entre 3 por la desviación estándar. Sustituyendo los datos de la llanta o de la capa de la llanta, tenemos 783 menos 770 igual a 13 entre 9. Es igual a 1.44. Se preguntarán, ¿de dónde salió o de dónde salieron los datos? Regresémonos un poquito, ¿sí? A este ejemplo. Dijimos que supongan que hay un proceso de corte, decíamos, de estas capas. ¿Cuáles son los valores que nos dan?
que el valor nominal o el valor ideal que debería de medir es de 780 milímetros, pero se les está dando una tolerancia de más o menos 10 milímetros. Lo que quiere decir que nuestras especificaciones serían de 770 para la especificación inferior y de 790 para la especificación superior. ¿Sí? El ejemplo nos dice que la media de los datos fue de 783 y que tiene una desviación estándar de 3 con una distribución normal. ¿Qué quiere decir que es una distribución normal? Que los datos se comportan de manera normal. Estos son los datos que nos da este ejemplo. Una media de 783, una desviación estándar de 3 y una distribución normal con especificaciones. ¿Cómo sacamos estos datos ya dentro del proceso? Tenemos que hacer muestreos, es decir, sacar productos, medirlos y entonces registrar esos datos para poder sacar la media y la desviación estándar. Ahorita lo vamos a ver también más adelante. Solamente me regresé a la explicación para que no se confundan al momento de sustituir. Entonces decíamos que las fórmulas eran la media menos la especificación inferior y la especificación superior menos la media de los datos por la desviación estándar aquí. Recuerden que la media que nos proporcionó el ejemplo es de 783 menos 770, la especificación inferior, por 3 de la fórmula, ¿sí? Y 3 de la desviación estándar que nos da el ejemplo. Entonces, eso nos da un resultado de 3 entre 9 es igual a 1.44. El indicador de la capacidad del proceso con respecto al límite inferior. Ahora vamos a ver la capacidad del proceso con respecto al límite superior. Aquí es al revés, se resta el dato de la especificación menos la media de los datos entre 3 por la desviación estándar que nos dijeron que era de 3. Es igual a 7 entre 9 y eso nos da un resultado de 0.78 el indicador. Recuerden los indicadores, ¿cómo los vamos a interpretar? Arriba de 1 quiere decir que el proceso está bien. Abajo de 1 quiere decir que hay un problema y que no está bien. Ahora, ¿cómo vamos a sacar el CPK? Es el mínimo de los resultados de los dos indicadores, de estos dos indicadores, el mínimo de los dos indicadores que ya sustituimos y nos da que el mínimo es 0.78. De los dos es 0.78. Quiere decir que la capacidad real del proceso es 0.78. Nos regresamos a la tablita. ¿Y qué vemos aquí? 0.78 o 0.8 nos está diciendo que el proceso no está centrado y que está mal, que pueden quedar 8,197 productos fuera o no conformes. Sí, vemos aquí esta gráfica. ¿Qué nos está diciendo? Aquí está el 780, que es el valor nominal. Supongamos que aquí hay una línea y el pico de la campana está ligeramente desviado hacia el límite superior. Y vemos que el límite superior es el que está fuera o el que está mal. Entonces, ¿qué nos dice la gráfica? Que hay una gran cantidad de productos que está fuera de especificación. Si aquí es el valor nominal y el proceso está corrido hacia la derecha, hacia el límite superior, es decir, la mayoría de los productos o la medición está cayendo inclinado hacia el límite superior. Por lo tanto, hay varios productos que están saliendo fuera de la especificación superior. Es lo que nos está diciendo el índice CPK, que no está centrado, porque centrado es que la curva, el pico de la campana estuviera aquí. ¿Sí? Y sin embargo está hacia acá. Y entonces este indicador nos salió bajo. Quiere decir que muchos productos están midiendo más, o hablando de las capas, quiere decir que muchas de estas capas de la llanta
se están saliendo de esos límites y están midiendo más de los 780. Perdón, están midiendo más de los 790. Es lo que nos da a entender esta gráfica. Para entenderlo un poquito más, vamos a ver un ejemplo, un ejercicio que nos dice aquí. Los siguientes datos representan las mediciones de viscosidad de los últimos 3 meses de un producto lácteo. El objetivo es tener una viscosidad de 80 con una tolerancia de más o menos 10 centipoise, que es la unidad de medida de la viscosidad. Aquí supongamos que ya se tomaron 1, 2, 3, 4, 5 muestras de 10 productos cada una para medir esa viscosidad. ¿Cómo se va a analizar el proceso o la capacidad? Tomando muestras. Aquí se tienen 5 subgrupos de 10 muestras y las vamos a pasar al Excel para analizar esos indicadores, para ver si el proceso está centrado o no está centrado y si todo el proceso está dentro de los límites. Aquí vemos el ejemplo. Tenemos aquí ya los datos capturados en Excel. Aquí tenemos la especificación superior, que fue 90, y la especificación inferior, que fue de 70. Recuerden que el valor nominal o el valor ideal de la viscosidad era de 80, ¿sí? Más menos 10 de tolerancia. Fue como se obtuvieron esas especificaciones. Tenemos los datos. Estos datos, bueno, son las medias. Eso es aparte. Son las medias que yo saqué por columna, pero en sí lo que vamos a determinar aquí es el promedio, porque recuerden que para las fórmulas de los indicadores de capacidad con respecto a los indicadores, con respecto a las especificaciones inferior y superior, se requiere la media o el promedio de los datos. Entonces sacamos el promedio. ¿Cómo saqué el promedio? Pues muy sencillo, le doy igual, escribo promedio, le doy doble clic y selecciono todos los datos, porque quiero sacar el promedio de todos los datos y me da el promedio. Ahora vamos a sacar la desviación estándar, que también es parte de las fórmulas. ¿Cómo sacamos la desviación de estándar? Igual, escribimos desviación de la muestra, desviación estándar de M, que es de la muestra, elegimos todos los datos, cerramos el paréntesis y damos Enter. ¿Cómo sacamos el CP o la capacidad potencial? Recuerden que era la especificación superior menos la especificación inferior sobre 6 por sigma o por la desviación estándar. Entonces ya tenemos aquí que dividimos y aquí está, I3, que es la especificación superior, menos I4, menos la especificación inferior, entre 6 por G14, que sería el dato de la desviación estándar. Nos da un CP de 1.33. A simple vista podemos ver que es adecuado. Recuerden que arriba de 1 era adecuado, pero vamos a ver si está centrado. Entonces sacamos las fórmulas o los indicadores del CPI y el CPS y recuerden que del CPI era la media de los datos menos la especificación inferior entre 3 por la desviación estándar, que es G14, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Que nos da un indicador de 1.64. Para sacar el CPS, recuerden que era la especificación superior menos la media entre 6 por la desviación estándar. Aquí está. Y nos da un indicador de 1.02. Ahora vemos el CPK. Recuerden que el CPK era el valor mínimo entre los dos indicadores de las especificaciones. Entonces el mínimo, yo apunté igual a mínimo, selecciono estos dos datos,
porque quiero saber el mínimo entre estos dos. Obviamente a simple vista vemos que es el de la especificación superior. Quiere decir que el CPK es de 1.02. ¿Qué quiere decir esto? Que no está tan bien. Acuérdense que el indicador ideal es que esté arriba de 1.33 o alcanzar un nivel 6 sigma hasta 2. Estos datos, bueno, aquí los que tengan Excel lo pueden hacer en Excel, pero ahora vamos a pasarlo. También se puede obtener en Minitab. Copio todos estos datos al Minitab. Yo aquí ya los tengo capturados. Aquí están capturados. Sí, serían 50 datos. Los coloco todos en la misma columna. Aquí en el Excel los puse por subgrupos, pero aquí en el Minitab coloco todos los 50 datos en la misma columna que es la C1. Aquí vemos, copié todos los datos. Ahora, para poder sacar los índices en Excel, perdón, en Minitab y la gráfica, nos vamos a estadísticas, herramientas de calidad, análisis de la capacidad, nos vamos aquí a Between, que es entre el proceso, y nos dice que elijamos la columna donde están los datos. Sí, aquí elegimos la C1 porque dijimos que en esta columna están los datos. Damos doble clic y nos pregunta el tamaño del subgrupo. Recuerden que era de 10. 5 subgrupos de 10 datos. Vemos la especificación inferior que era de 70 y la especificación superior que era de 90. Le damos OK y aquí está la gráfica. ¿Qué nos dice aquí? Veamos la comparación. Recuerden que el índice, aquí está, la capacidad general del proceso, nos dice que la capacidad potencial es de 1.34, que aparentemente estaba bien, pero el índice CPK, ven que nos dio igual que el Excel. Si ya en su casa lo checan bien, hacen sus anotaciones. Y vemos que el índice CPK es de 1.03, lo que habíamos visto. Que dices, no, está aparentemente bien, pero el CPK me dice el índice real y no está centrado. Y vemos aquí, ¿cuál es el valor nominal? 80, que estaría más o menos por aquí. El valor nominal, vean, sobre este lado. Vemos entonces que está ligeramente inclinado el proceso hacia el límite superior. Por eso nos dice que no está tan bien, porque ojo, dice, hay muchos datos que se están acercando al límite. Vemos que está bien porque ninguno bajó de 1, ¿sí? Todos están arriba de 1. Es decir, que todos los datos, y aquí lo vemos claramente, están dentro de los límites. Sin embargo, hay que tener un poquito de cuidado, nos dice aquí, o un mayor control, porque pudiera inclinarse más hacia el límite superior y en algún momento dado algún producto salir de especificación. Y vemos que el proceso no está centrado. ¿Qué es lo que queremos? Reducir la variabilidad y centrar el proceso. Que la mayoría de los productos estén midiendo ese valor nominal, que en este caso era 80, que está como por aquí así. Y vemos que los datos están ligeramente inclinados hacia el límite superior. Esta es la interpretación que le daríamos. Ok, sí está todos los indicadores arriba de 1, pero el proceso no está centrado. Hay que buscar los factores y la causa raíz de por qué el proceso no está centrado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están midiendo más del valor nominal esos productos? Ok, espero que hasta aquí se haya entendido cómo es que se obtienen. Lo pueden sacar en Excel o lo pueden sacar aquí en Minitab. Si se dan cuenta, no es tan difícil. Nos regresamos a la presentación y ese es el ejercicio. Aquí vemos, aquí pegué, bueno, la gráfica para que vean un poquito más, la que acabo de mostrar en Minitab. Y ahora lo que van a hacer ustedes de tarea o la última actividad es realizar un ejercicio similar. Aquí nos dan los siguientes datos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 subgrupos de 10 datos. Lo van a realizar en Minitab y en Excel. Y aquí nos da las especificaciones.
La especificación superior es de 50 y la especificación inferior es de 0. ¿Qué quiere decir? Que ustedes en el Excel van a determinar la media de los datos, la desviación estándar y los indicadores que acabamos de ver. Lo van a realizar en Excel y lo van a realizar en Minitab. De preferencia en los dos, para que hagan la comparación, ¿sí? De los datos. Lo hacen en Excel y lo hacen en Minitab para que comprueben que está correcto lo del Excel. Espero que todos tengan Minitab para que lo hagan y más que nada por su aprendizaje, para que vayan practicando. Y los que no, bueno, el Excel tampoco es malo, ¿verdad? Es una de las maravillas, yo digo. Entonces lo pueden realizar, pero de preferencia en los dos. Me van a entregar un documento en PDF en el cual le van a agregar la portada que siempre ponen con sus datos, mis datos del trabajo, fecha y todo, sin faltas de ortografía. Y después, más abajo van a pegar el desarrollo, es decir, cómo fueron haciéndolo en Excel y cómo lo fueron haciendo en Minitab. O sea, vayan agregando capturas de pantalla de las fórmulas, que se muestren las fórmulas, cómo las hicieron en el Excel y cómo fueron seleccionando, como por pasos, ¿sí? Como si fueran a hacer un tutorial de cómo determinaron esos indicadores. Y al final le van a poner una conclusión en la cual ustedes describan la interpretación de esos indicadores y de la gráfica que les va a arrojar el Minitab. ¿Ok? Entonces, eso ya es para finalizar.